comenzar entonces. Saludos a mis hermanos. Que me siga bendiciendo en todo. Estoy contento de nuevamente poderme conectar a través de esta vía. Estamos haciendo esta transmisión en vivo y por supuesto va a quedar grabado. Porque ayer en el servicio tuvimos dificultades con la conexión, problemas con el internet. Y la mitad del programa no se pudo escuchar, sobre todo no se pudo ver, sobre todo la parte que tiene que ver con la enseñanza, la predicación. Y ayer era un día importante, o el tema de ayer era importante porque estábamos dando inicio a un nuevo ciclo de estudios, una serie que lleva por título El Nacimiento Cristiano Normal. Entonces, pues decidimos nuevamente hacer esta transmisión con el objetivo de que todos ustedes, los que nos están siguiendo desde la distancia, puedan estar al tanto y sepan qué es lo que estamos estudiando, porque la próxima semana pues vamos a continuar, son 5 lecciones, 5 clases, y estas tienen cierta relación una con otra. Entonces, si perdían esta que dimos ayer, pues cuando fueron la próxima semana iban a estar un poco desorientados o no iban a tener toda la información que me interesaba que ustedes tuvieran. Entonces, pues esto es lo que vamos a estar haciendo hoy. Que ustedes ven, no es un culto, sino simplemente una clase, una predicación, yo diría, porque ese es nuestro trabajo como pastores, es ser pastores y maestros, es una misma cosa, enseñar y predicar la palabra de Dios. Y vamos a comenzar pues con una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos dé la claridad para poder expresar estas ideas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en tu presencia estamos agradecidos porque tú nos concedes venir nuevamente delante de ti en este día. Ayúdanos, Padre, para estar atentos a tu palabra, a poder escuchar tu voz, Señor, que tú nos puedas hablar a través de tu palabra. Bendícenos y ayúdanos, concédenos que al salir de este lugar, de estas enseñanzas, podamos hacerlo con gozo, con alegría, porque hemos aprendido, meditado en algo importante para nuestras vidas. Lo ruego en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, un segundito. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a comenzar. Esto es algo, yo diría, un poco informal. Yarlene está aquí con nosotros, ella va a estar revisando el chat. Si hay alguna pregunta, un comentario que quieran que se añada, en el momento pues vamos a hacerlo. Solo escriban y dejen saber que están conectados. Y ya les digo, siempre es bueno cuando uno da una clase pues escuchar la opinión de los estudiantes. Eso nos ayuda y enriquece. Vamos a comenzar leyendo la escritura que estamos usando como base para esta predicación, esta enseñanza en este día. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6, quizás podamos leer hasta el 7 o el 8. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a repetir este versículo 3. Cristo le dice: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerden que el título, el tema principal general de esta
de esta serie de clases es el nacimiento cristiano. Cristo dice aquí, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Dios nos bendiga con la lectura de su palabra. Pues bien, hermanos, estamos aquí, como muchos, sé que todos ustedes, o la mayoría de ustedes conocen este pasaje, cuando Nicodemo se le acercó a Jesús, quiso conversar con Jesús con algunas inquietudes, y Cristo le da, pues, yo diría que el secreto, la clave para poder entender las cosas espirituales. Y Cristo le dice, Nicodemo, tienes que pensar con la mente espiritual, tienes que ver que este asunto del Evangelio, esta nueva doctrina que yo estoy trayendo, no se razona con la mente física o con la mente carnal, sino tiene que ser visto desde el punto de vista espiritual, y hasta el punto de decirle, tienes que nacer de nuevo. Y de eso se trata, hermano, este curso o esta serie de clases sobre el nacimiento cristiano. Es necesario, es una premisa que Cristo dejó, enseñó ahí en Juan 3, que es necesario nacer de nuevo. El cristiano, el creyente, la persona que se acerca a Dios, a Cristo, que se acerca al Evangelio, tiene la necesidad, no es opcional, es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos o pasos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios acerca del nuevo nacimiento? De eso es lo que vamos a estar hablando en estos días. Y como les decía, lo que vamos a estar enfocándonos en estas clases es responder la pregunta básica que toda persona puede tener, que conoce el cristianismo, conoce nuestra religión. Bueno, ¿cómo puedo convertirme en cristiano, en un verdadero cristiano? ¿Cómo puedo vivir saludablemente la vida cristiana? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Eso es lo que vamos a estar atendiendo. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo soy ya cristiano hace un año, hace 2 años, 10, 15, 20, 30, 50 años que conozco al Señor. ¿Por qué esto me tiene que interesar a mí? Y la realidad, yo les digo, hermanos, que a todos nos debe interesar. En primer lugar, porque si ya sabemos estas cosas o las hemos escuchado en el pasado, es bueno que las volvamos a repasar, a meditar en ellas, a verlas quizás desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Pero en mi experiencia, que ya son más de 20 años en el Evangelio, he visto como muchas personas pues dan los pasos, se acercan, se convierten, son cristianos, miembros de iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se sienta a analizar en detalle la experiencia de la conversión, cómo fue su nacimiento, empezamos a notar de que hubo fallas, no se siguieron todos los pasos que se debían haber seguido. Y el nacimiento ocurrió, pero no fue un nacimiento normal, sino tuvo sus problemas. Y esto realmente donde más se ve es cuando como personas, como creyentes, enfrentamos las luchas de la vida, las tentaciones, enfrentamos el pecado, los problemas llegan a nuestra vida, una enfermedad, problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. En esa situación es cuando se pone en evidencia de que la base nuestra quizás no es la más sólida
o nuestra base no fue bien replanteada. Y entonces en el transcurso de la vida vamos teniendo caídas y tropiezos y nos levantamos y volvemos a caer y no vemos que nuestra vida realmente despega, no hay una fuerza suficiente para nosotros despegar y lograr grandes cosas en el nombre del Señor. Muchas veces, sobre todo esto sucede en la consejería, cuando usted va a aconsejar a una persona, cuando usted va a recibir consejería, a veces es saludable irnos del problema que se está atendiendo. Vamos a suponer que usted se acerca a un pastor y le dice: pastor, tengo un problema con adicción a las redes sociales, vamos a suponer a Facebook o cualquier otro tipo de red social que me mantiene mucho tiempo ocupado, roba mucho tiempo, y yo quiero pues atender ese problema. A veces, o cualquier otro problema, imaginémonos cualquier otra situación que nosotros tengamos una lucha, a veces es conveniente, es muy bueno ir a las bases de nuestra conversión. Si esos 4 pasos, que son los 4 pasos necesarios para el nacimiento cristiano normal, se ocurrieron en nuestra vida. Y cuando uno hace eso, se da cuenta que muchas veces hay sus fallas. De eso vamos a estar hablando en todas estas clases. Son, como les dije, 5 clases. Yo comparo este asunto de los pasos o de los requisitos para el nacimiento cristiano como los autos. Ustedes saben que la mayoría de los autos hoy en día, sobre todo aquellos que son ahorradores, tienen 4 cilindros. Y esos 4 cilindros pues funcionan, son los que dan la potencia, crean el sistema en el motor para darle la potencia que el carro pueda moverse. Pues sucede que a veces esos 4 cilindros, algunos de ellos no funcionan. A veces el carro, el auto, está caminando con 3 cilindros. Y si usted va en un lugar llano, pues no va a tener problema, el carro va a funcionar. Hasta con 2 puede funcionar, hasta con 1 puede funcionar, pero si usted empieza a subir una montaña, una cuesta, una loma, va a darse cuenta de que el carro no le responde igual. Si va cuesta abajo, no hay problema, pero si usted va subiendo, ese carro no va a llegar, se le va a calentar y al final no va a poder subir esa loma. Y eso, si lo llevamos al plano espiritual, es un poco lo que estaba tratando de decir, que muchas veces nosotros vamos bien mientras no tenemos dificultades, pero si llegan problemas a nuestra vida, no estamos preparados. Y ya les digo, tenemos que ir a las bases, tenemos que revisar nuestro fundamento, cómo fue nuestra conversión, cómo sucedió todas las cosas. Es interesante que Jesús es quien trae la analogía de la conversión cristiana, lo compara con el nacimiento natural que todos nosotros hemos tenido, porque realmente hay ciertos paralelismos, y quisiera ahora tomar un tiempito para analizar esos paralelismos. Yo sé que ustedes quizás están con la duda, bueno, ¿cuáles son esos 4 pasos? Ya estamos unos instantes de empezar a exponer cada uno de ellos. Pero antes vamos a ver esta analogía. Cuando una persona, si un bebé va a nacer, una criatura va a nacer, hay ciertos pasos o elementos que deben estar presentes para que el nacimiento produzca y sea un nacimiento saludable, normal. Hay muchos pasos. Si usted le pregunta a una persona que trabaja en esta área, en tiempos antiguos eran las comadronas, hoy en día son los doctores y las enfermeras que se especializan en esta área de la medicina, usted puede escuchar distintas opiniones. Por ejemplo, si usted le pregunta a un doctor hoy en día cuándo es que un bebé puede decirse que ha nacido, algunos te van a decir que bueno, una vez que el bebé sale del vientre de la madre, pues ya nació. Otros dicen de que una vez que se corta el cordón umbilical es cuando se decreta o se puede certificar que ya el bebé nació, ya llegó es una criatura independiente. Otros dicen que no, que es cuando el bebé
pues respira por primera vez, generalmente hay que darle unas palmaditas y hasta que él respira por primera vez, pues entonces se certifica que nació, que respira, que está vivo, etc. En realidad, el nacimiento no se puede fijar en un punto específico, sino son esos tres. Otro, por ejemplo, bañan al bebé, es otro de los pasos que se siguen. Se baña al bebé, se prepara bien, entonces ya se le presenta a la madre. Realmente todos esos pasos tienen que cumplirse. Si usted solamente se queda cortando el cordón, pero no respira y el bebé no grita, pues entonces hay algún problema, no ha nacido correctamente, o si grita, ya respira, pero no le corta el cordón, tampoco se ha completado ese proceso. Pues un poco así, ese mismo patrón se lleva al aspecto espiritual, como les decía. ¿Cuáles son los 4 aspectos que la palabra de Dios nos enseña, el Nuevo Testamento nos enseña que debemos cumplir aquellos que nos acercamos al Señor? Son 4 pasos, 4 elementos, se los voy a mencionar. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Y si ustedes recuerdan, ese es el pasaje donde Pedro está predicando a la multitud el día del Pentecostés, después de ellos haber recibido el don, el bautismo en el Espíritu Santo. Y después de él pronunciar ese discurso, dice que la multitud compungida, reconociendo que lo que Pedro le estaba diciendo era verdad y que ellos estaban aceptando a Cristo como el Mesías, reconociéndolo, pues entonces ellos clamaron y dijeron de esta manera. Al oír, dice Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ese es el clamor ante ellos sentirse que estaban, pues su vida había sido desnudada y habían reconocido que ellos habían fallado, habían negado al Salvador. Reconocieron a Cristo y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué fue lo que Pedro les dijo? Quiero hacer un paréntesis aquí, porque se van a dar cuenta inmediatamente que lo que Pedro les dijo es totalmente diferente, no es el patrón, el modelo que hoy en día vemos en muchas iglesias, evangelistas. Cuando las personas se acercan a Cristo, existe un lenguaje que no es el lenguaje del Nuevo Testamento. Hoy en día las personas dicen: bueno, yo hice una decisión por Cristo, yo hice un compromiso por Cristo, o el pastor, el evangelista dice: bueno, ¿quién quiere hacer un compromiso con Cristo o por Cristo? Pase al frente, levante la mano, vamos a orar por ellos, repitan esta oración conmigo y entonces ya, bienvenidos, ustedes son cristianos. Pero eso no es lo que el Nuevo Testamento, los apóstoles hacían cuando les predicaban el evangelio a alguien. Este concepto de entregar la vida a Cristo o hablar de que las personas recibieron a Cristo en su corazón es muy bonito, pero no se corresponde con el modelo bíblico de cuando las personas o los pasos que las personas debían seguir para convertirse en cristianos. Miren lo que Pedro les dice. Pedro no les dice: acepten a Cristo de corazón, digan esta oración conmigo. Pedro les da 3 elementos, 3 pasos puntuales que debían completar o seguir aquellos creyentes que querían dar el paso para aceptar a Cristo y el Evangelio. Pedro les dice, Hechos 2:38, Pedro les dice: arrepentíos, la palabra arrepentíos. La segunda: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos encontrar 3 elementos que Pedro rápidamente, cuando ellos dicen: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro no le dice: pues levanta tu mano y di esta oración conmigo. No, elementos puntuales. ¿Cuáles fueron? Arrepentíos, arrepentirse, que significa un cambio de vida, y eso
las clases posteriores vamos a estar viendo cada uno de estos elementos por separado y vamos a ver que hay una riqueza y una abundancia de conocimiento en cada uno de ellos, que a veces pasamos por alto, no solamente la palabra, sino lo que significa y cómo lo aplicamos en nuestro contexto. Pero bueno, número 1, arrepentidos. Número 2, bautícese. Estamos hablando del bautismo en agua. Y por tercer lugar, pues, una vez que esto suceda, ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Estos 3 elementos, y como yo les decía, eran 4, falta uno. ¿Cuál de estos elementos no se menciona aquí? Directamente es la fe, el creer en el Señor Jesús. Ese elemento, aunque Pedro no lo incluye aquí, él ya lo estaba dando por sentado, porque cuando ellos reconocen a Cristo, que es el Mesías, entonces ahí está ese elemento que de hecho es el primero que uno debe tener, pues creer en el Señor Jesús. Bueno, estos son estos 4 elementos, yo les decía, que nosotros vamos a estar viendo durante estas clases. Una cosa interesante que yo les decía ahorita, que Cristo usó esta analogía del nacimiento normal, es decir, el nacimiento natural al nacimiento espiritual, y yo le veo cierta analogía. Brevemente lo vamos a mencionar porque me parece curioso esto. Pero habla del arrepentimiento, habla del bautismo y habla de recibir el Espíritu Santo. Y miren, cuando un bebé nace, las primeras cosas que se le hacen cuando él sale del vientre de su madre es cortar el cordón umbilical. Y con eso se está cortando simbólicamente, se está cortando con el pasado del bebé. El bebé antiguamente se alimentaba y dependía directamente de su madre a través de ese cordón. Pues ya cuando se corta ese cordón, pues ya está en la práctica dándose esa nueva vida que él va a tener, separado de su madre, aunque por supuesto va a depender de ella, pero va a estar separado, es una criatura independiente, acortado con el pasado. Y eso hasta cierto punto es lo que simboliza el arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, usted corta su vida con el pasado. Todo lo que era del pasado queda atrás. Usted corta todas esas prácticas pecaminosas y usted nace una nueva vida en Cristo, y hay cierta similitud en eso. Otra de las similitudes, me imagino que ya ustedes estén pensando, es cuando el bebé, después que sale del vientre de la madre, pues las enfermeras lo toman y le dan un baño, lo limpian y se lo presentan a la madre totalmente limpio. Pues eso, yo le veo cierta similitud con el bautismo en agua. Cuando usted como creyente va a las aguas del bautismo, usted está pues poniendo haciendo una nueva, desarrollando una nueva vida. Usted comienza una nueva vida en Cristo, limpio, sus pecados pasados han sido perdonados y usted es una nueva criatura en Cristo. Asimismo, pues yo lo veo ese paralelismo con que el bebé sea bañado. Y el otro aspecto es cuando el bebé respira ese aliento de vida, cuando las enfermeras, los doctores le ponen las manos y le dan sus palmaditas, nalgaditas, y el bebé empieza a respirar, y eso tiene cierta similitud o paralelismo cuando el creyente se le impone las manos y recibe el Espíritu Santo. Solo un dato curioso para que ustedes vean qué interesante es cuando Cristo hace esta analogía, porque tiene cierta comparación, se puede comparar. Ahora bien, hay un problema que queremos mencionar antes de seguir con este tema de los 4 elementos. Quiero nuevamente repetirlos los 4. Los 4 elementos son arrepentidos. Ustedes recuerdan cuando Cristo llegó en su predicación, tanto la de Cristo, la de Juan el Bautista primero y después la de Cristo, siempre llegaba diciendo arrepentíos y creed al Evangelio. Era esa fórmula. Todavía no ha llegado el tema del bautismo,
en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo, pero ya estos dos primeros elementos, el creer o arrepentirse y creer, ya Cristo lo estaba mencionando. Pero ¿qué pasa con esto? Estos cuatro elementos no son nuevos, no es algo nuevo. Las personas lo conocen, los pastores lo conocen, las iglesias lo conocen, pero el problema realmente que existe, quisiera que en esto le prestaran atención y vean que es una realidad si analizamos la experiencia de las iglesias hoy en día o el sistema que muchas iglesias usan y pastores, evangelistas y maestros usan para enseñar el tema de la vida cristiana. La triste realidad es que muchos de ellos hacen énfasis en un aspecto, lo soplan, lo hacen el centro de su predicación y opacan los demás. Sí, todos conocen esos cuatro pasos, pero el problema es que se hace énfasis a uno y se deja el otro en menos proporción de importancia. Por ejemplo, hay iglesias que son de corte legalista, que hacen mucho énfasis en los aspectos externos de la vida cristiana. Bueno, sí son los fariseos de la vida moderna, del cristianismo moderno, que hacen mucho énfasis. ¿Cuál de esos cuatro elementos ustedes creen que ellos van a hacer énfasis? Por supuesto, el elemento del arrepentimiento. Escuchen aquí, no estamos disminuyendo ninguno de estos. Estos cuatro elementos son importantes y más de ser importantes son imprescindibles para tener un nacimiento cristiano sólido, saludable, fuerte. Pero si usted hace de uno de estos cuatro pasos el centro de su predicación y se olvida de los demás o lo pone en un segundo o tercer plano, usted está cogiendo que es algo que es una verdad y está haciendo toda la verdad. Y entonces eso pues se convierte en una herejía. Los cuatro elementos son importantes. Los cuatro elementos tienen que estar presentes. A los cuatro elementos hay que hacer énfasis y no a uno solo de ellos, o a dos de ellos, ni a tres de ellos, tienen que ser los cuatro. Y ya les digo, hay personas y iglesias como movimientos que hacen mucho énfasis en el aspecto externo, al arrepentimiento, que es muy importante, pero se olvidan de los otros. Tenemos otro grupo de iglesias, la iglesia, sobre todo las iglesias evangélicas, sobre todo el movimiento que surgió después de la Reforma con Martín Lutero y los demás creyentes de aquella época que reconocieron el mensaje del Evangelio y la justificación que es por la fe. Y por supuesto un elemento esencial, clave en la doctrina cristiana y en nuestra salvación. Pero ¿qué pasa? Hay movimientos y personas individuales que hacen un énfasis extremo en el tema de la justificación por la fe o en la fe, en creer, y dicen todo lo que tú tienes que hacer es creer y aceptar al Señor Jesús. Solo con eso no tienes más ninguna necesidad, y hacen mucho énfasis en eso y se olvidan de la responsabilidad que tenemos de arrepentirnos y las otras cosas. Bueno, ya les digo, estos dos movimientos, los movimientos legalistas y los movimientos evangélicos, a veces se van a un extremo o se van a otro. Pero no solamente ahí, hay movimientos como las iglesias que hacen mucho énfasis a los temas litúrgicos. El caso de ellos es la iglesia católica y otras iglesias tradicionales, que hacen mucho énfasis a la liturgia. Y los católicos, sobre todo, ellos hacen mucho énfasis al bautismo. El bautismo, por supuesto, es un sacramento. Ellos dicen que el bautismo, y por eso bautizan a los bebés, porque dicen eso, sin eso no hay salvación, y eso es lo más importante a lo que ellos atienden. ¿Y qué pasa con eso? Se olvidan de las demás cosas. La fe entra en un segundo plano, el arrepentimiento entra en un segundo plano o un tercer plano, el bautismo en el Espíritu Santo entra igual en un plano bien atrás, y todo el énfasis principal es el bautismo y los asuntos litúrgicos, la comunión, la Santa Cena y demás. Otros movimientos, sobre todo los movimientos pentecostales y sobre todo los extremos en estos, pues hacen el énfasis y su predicación se centra en recibir la promesa del Espíritu Santo y hacen énfasis en eso y
y todos sus cultos y todo lo que se hace es enfocado en eso y todas las personas están enfocadas en ese aspecto. No se habla tanto de la fe, no se habla tanto del arrepentimiento ni del bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu Santo es lo fundamental. Estamos diciendo que eso no es importante, por supuesto que no, es muy importante, pero los 4 elementos son importantes. Es como, yo digo, si usted le pregunta a un piloto, a una persona que está montada en un avión, ¿cuál de las 2 alas son las más importantes, la derecha o la izquierda? ¿Cuál de ellas 2 tú puedes prescindir mientras el avión está en vuelo? Usted por supuesto va a decir ninguna, las 2 son de igual en importancia y sin una de ellas el avión no va a poder volar. De la misma manera sucede con estos 4 elementos. No podemos, hermanos, hacer énfasis en uno y opacar los demás, porque vamos a tener una vida cristiana desequilibrada. Esos 4 elementos tienen que estar presentes para usted poder certificar que usted o cualquier persona que usted está trabajando con ella en el aspecto espiritual ha nacido correctamente, ha nacido de la manera bíblica. 4 elementos, vuelvo a repetir: creer en el Señor Jesús, arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, estos 4 elementos, en la próxima semana vamos a comenzar a verlos de manera individual. Dios mediante, la próxima semana vamos a estar hablando del primer paso, y el primer paso en esta serie va a ser el arrepentimiento. Ustedes van a decir, no, pero creer es primero, pero vamos a esperar a que la semana que viene veamos el por qué queremos poner el arrepentimiento en primer lugar, no en lugar de importancia, sino en lugar, en el orden, para nosotros llegar a lo que llamamos al nuevo nacimiento que Cristo le habló a Nicodemo y que tú y yo estamos llamados a experimentar. Hermanos, quiero decirles que quizás usted ha experimentado esos 4 pasos y usted pues, es un cristiano saludable. Si lo es, gloria a Dios, pero es bueno que conozca estos asuntos. Yo les digo, sé que van a enfrentarse a conocimientos, a información que quizás antes no la habían visto de esta manera. Y si quizás no tienes estos 4 elementos, pues esta clase te va a ayudar, te va a llevar de la mano para que te puedas exponer y puede haber pasado. Parece que el nacimiento no es un acto instantáneo, sino es un proceso. Y la vida cristiana siempre estamos en crecimiento. Quizás a alguien le pudo tomar 1 año, a otro 2 años, 5 años, 10, 20, 50 años, no importa. Lo importante es que vamos caminando y vamos creciendo y somos discípulos, estamos siempre aprendiendo, somos estudiantes del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces espero que este tema les haya abierto el apetito, les cree cierta curiosidad. Les invito durante la semana que estudien este tema, vayan a la Biblia. Por ejemplo, si ustedes van al Evangelio de Marcos, los primeros capítulos donde Cristo comienza su predicación, analicen qué era lo que Cristo le decía a las personas cuando le escuchaban, qué eran los requisitos, cuál era el mensaje. Por supuesto que no era levanta la mano y di esta oración conmigo, era un mensaje puntual, un llamamiento efectivo y directo. Asimismo lo hizo Juan el Bautista y lo hicieron todos los apóstoles, y de ellos, por ejemplo, Pablo, el que más podemos encontrar elementos o pasajes en el libro de los Hechos, donde cuando alguien le decía, bueno, ¿cuál es el proceso? Y ustedes van a ver que están esos 4 elementos en de una manera, de otra manera, pero siempre esos 4 elementos están presentes. Dios les bendiga y espero que si les interesa el tema, pues se puedan conectar la próxima semana. Y mediante el sábado a las 11 estaremos celebrando el culto de adoración y estaremos allí predicando sobre el primero de estos aspectos, que es el arrepentimiento. Dios les bendiga, es mi deseo y gracias por escuchar.